Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila desde Buenos Aires, Argentina, con un nuevo podcast que se alinea y se convierte en el podcast, si no me equivoco, número 27 de la serie Hablemos de Viajes. Tres cosas que van a saber de mí o capaz ya saben de mí. Mi nombre es Camila y soy de Buenos Aires, Argentina, es la número uno. Número dos, mi acento nativo se llama Río Platense y te invito a compartir este podcast conmigo para entrenar la escucha de tu español. Número tres, me encanta viajar. En esta línea de podcast, hablemos de viajes, lo que me gusta, lo que intento es hacer es compartir parte de mis experiencias o mis opiniones, cosas que fueron pasando, que fui pensando en este tiempo de vida en el que estuve viajando y bueno, compartirlas para hablar de cosas interesantes y también compartirlas para que aproveches en estos 10, 12 minutos que va a durar el podcast para entrenar la escucha de tu español. Me imagino que si estás del otro lado, entre otras cosas, lo que querés es mejorar tu nivel de español. Así que bienvenido, bienvenida a este podcast, espero que lo disfrutes. Y bueno, bienvenido y bienvenida a dejar comentarios si tuviste alguna experiencia similar, si compartimos opiniones o no, si podés entender el acento o no. Bien, en este podcast que me parece que es el número 27, debería rechequearlo, pero diríamos que es el número 27 si recuerdo bien. Quiero hablar un poco de algo que me di cuenta que me sucede cuando viajo. Creo que me pasa desde siempre, pero no sé si lo había identificado, que es como uno se imagina el viaje, ¿no? Cuando uno planea un viaje a un lugar que quiere ir hace mucho, em, a ver, todos los viajes son importantes y cada uno viaja de la manera que mejor le parece y de la manera que más disfruta. Pero hay personas que tienen sueños que consisten en viajes. Como una persona tiene un sueño de tener una casa propia o de tener hijos o de terminar su carrera y convertirse en profesional de X cosa, hay personas que soñamos, me incluyo en este grupo por supuesto, con ciertos viajes. A mí me gusta ir de viaje, creo que prácticamente a cualquier lugar, salvo ciertas excepciones. Pero hubo algunos lugares que tuve la suerte de visitar, la suerte y un poco que obviamente trabajé para que eso suceda, y lugares que tengo en plan para próximamente, en los próximos meses o los próximos años, pero digo, son lugares que consisten en un sueño para mí. O sea, es llegar a ese lugar, para mi mente es alcanzar un sueño, alcanzar una meta, un proyecto que, bueno, es o fue importante en su momento. Y me di cuenta que esta proyección del sueño para mí se representa con una foto. Para darles un ejemplo más gráfico. Hace muchos años yo tenía dos grandes sueños, uno era conocer New York y el otro era conocer London. Eran dos ciudades que estaban en el top de mi lista para visitarlas. En ese momento no me di cuenta, pero hoy sí lo veo, que en mi mente el sueño se representaba con una foto. Como por ejemplo decir, en Londres el Big Ben, ¿no? Como que mi mente era, bueno, cuando veo el Big Ben, quiere decir, significa que llegué a Londres. Tal vez había otras cosas mucho más interesantes para hacer, y por supuesto yo no fui a Londres solo para ver el Big Ben, pero de alguna manera mi mente representaba en esa imagen visual el sueño del viaje a Londres en este caso. Y recuerdo claramente, muy claramente, con mucha nitidez, el momento que yo estoy en Londres parada enfrente del Big Ben. Recuerdo llorar, estaba por supuesto muy emocionada y me di cuenta que en ese momento yo sentí que había cumplido el sueño. No por el Big Ben en sí mismo, sino porque esa era la foto que mi mente proyectaba cuando yo hablaba del sueño de Londres. Entonces yo bajé del avión, llegué al apartamento, toda esta parte estuvo muy bien y yo estaba muy contenta, pero digamos, como que yo entendí que esto, que lo había logrado en el momento que llegué a esta foto, entre comillas, que mi mente había proyectado durante tanto tiempo. Recientemente, hablando con una amiga, empecé a analizar esto y me di cuenta que me pasó con muchos destinos a los que yo visité viajando, que hay una foto que representa la llegada a este lugar, digamos, el cumplir el sueño, y que cuando se representa es un momento súper intenso emocionalmente para mí.
Y me pregunto si hay otras personas a las que les pasa lo mismo. No sé si cuando ustedes planean el viaje hay una imagen o si tal vez les gusta viajar pero no constituye un sueño, son simplemente, y digo simplemente entre comillas, ¿no? Pero es como más, bueno, unas vacaciones, una semana en la playa y ya está. También hay personas que mm, no les hace tanto la diferencia a dónde van, sino con quién. También tal vez sos una de estas personas donde, bueno, la verdad es que yo me quiero ir de vacaciones, no sé, por ejemplo, con mis amigos. ¿A dónde vamos? No me importa tanto. Digo, esta es otra manera de viajar. Ninguna manera está mejor ni peor, pero me gustaría saber, o que lo pienses ahora mientras estás escuchando el podcast y practicando tu español, si alguna de las veces que viajaste, este viaje que era un sueño o era algo que quisiste por mucho tiempo o por lo que trabajaste muy duro o que lo esperaste por meses o por años o que lo planeaste con alguien por meses o por años, si se representa con una foto y que cuando llegás a este momento, a este lugar, bueno, qué pasa ahí? Cómo se siente? O bueno, tal vez no te pasa eso, o tal vez no lo pensaste nunca y lo estás pensando ahora conmigo mientras escuchas este audio, que fue lo que me pasó a mí en una conversación con una amiga hace un par de días atrás. También relacionado con esto, me pregunto, para los que viajan porque tienen un sueño de conocer un lugar, una playa, una montaña, una ciudad, hacer un trekking, nadar en este mar, hacer un buceo acá, comer la comida de allá, o sea, cualquiera sea el sueño, me pregunto una vez que alcanzan ese sueño, ¿es fácil pasar al siguiente? Como voy a volver a mi ejemplo, ¿no? Yo quería mucho ir a Londres, fui a New York antes que a Londres. Entonces, una vez que, digamos, cumplí el sueño de Londres, como qué pasa después de eso, ¿no? Digo, bueno, ya alcancé el sueño, listo, y me concentro en otra cosa, o automáticamente encuentro otro lugar al que quiero ir y se va conectando como una cadena de viajes infinita, interminable, que es lo que me pasó a mí claramente, o lo que me pasa a mí claramente. Me pregunto si para algunas personas esto funciona como para mí o funciona más de una manera puntual. Como, bueno, si mi sueño era conocer, no sé, Sudáfrica, por ejemplo, porque quiero ver esto, esto y esto, pero una vez que yo fui a Sudáfrica y volví a mi casa, se acabó. Ahora mi próximo sueño no tiene nada que ver con un viaje. Ahora quiero comprarme un auto, no sé, por ejemplo. Em, También esa es otra pregunta que haría a los oyentes que estén escuchando del otro lado y tengan ganas de dejar la respuesta en un comentario. ¿Cómo funcionan para ustedes los sueños de viajes si es que los tienen? ¿Es uno detrás del otro, como me pasa a mí, que siempre tengo el sueño de cuál viene después? ¿O simplemente hay dos o tres lugares que quieren conocer en el mundo, o cuatro o cinco, no sé, pero después de eso sus sueños no consisten en viajes? ¿O ir y volver de un viaje que fue un sueño no necesariamente despierta otro sueño relacionado con viajes? Esas serían las dos preguntas que tengo para ustedes. Y me queda una cuestión más que, como para debatir si este momento, esta foto que yo me imagino, ¿no? Volviendo al inicio del audio que les contaba, si es mejor vivirlo sola o compartirlo con alguien, ¿no? Y, y esto siento que es un tema para otro podcast completo, tal vez el próximo podcast tenga que ver con esto, pero digo, la ventaja y la desventaja de viajar solo o viajar con otras personas. Me pasó, y esto es una vivencia 100% personal, esto no es la verdad absoluta, sino solamente una experiencia. Me pasó de estar en un momento donde se cumple un sueño y estar sola, o tal vez con otras personas, pero desconocidos, digo, yo llegué a ese lugar sola y sentirme plena, feliz, como lo logré, esto fue increíble. Y no estar pensando que me gustaría compartirlo con alguien, o sea, simplemente tomar ese momento. Pero también me pasó en otros sueños que cumplí estar con alguien, con una amiga, con una pareja, con la familia, o sea, con alguien, no importa quién, sino con alguien que me importa o que quiero o que tengo una buena relación y sentir que este momento donde nos miramos y pensamos lo logramos o acá estamos o qué bien esto o qué locura o no lo puedo creer y compartir esta mirada o estas palabras con alguien que como que entre comillas está en mi equipo, también es muy poderoso y es muy lindo y es muy gratificante. Entonces esta pregunta para mí es el famoso argentino ni muy muy ni tan tan, ¿no? Ni siempre quiero estar sola, ni siempre
necesito compartirlo con alguien. Me gusta mucho hacerlo de las dos maneras. Creo que personalmente puedo encontrar el valor y la gratificación en ambos escenarios. Tengo amigas que no, que si no lo comparten con otros no lo sienten igual de profundo o igual de importante o igual de conectado, y también es válido. Entonces, si podría hacerles una pregunta más a ustedes que están escuchando del otro lado, ¿cómo te gustaría más vivir estos sueños o estas experiencias de viajes? Sobre todo los sueños que tienen que ver con viajes, si solo o si con alguien, o tal vez como un poco, como un poquito y un poquito solo, un poquito con alguien. Con esta idea vamos a ir llegando al final del podcast. Una vez más, mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina. Es un enorme placer para mí acompañarlos a todos y todas y cada uno y cada una de ustedes que están del otro lado practicando su español. Espero que el podcast haya sido interesante, que mi ritmo de habla haya sido comprensible y hayan disfrutado el tema de conversación y también el acento y la escucha en sí misma del español. Si quieren dejar comentarios, las leo. Nos vemos o los espero más bien en el próximo podcast.